La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y vamos a ir conociendo un poco más sobre este tema. Hablaremos de arteriosclerosis. Bueno, yo voy a preguntar y el doctor Miguel Adorno Artaza, cardiólogo, nos va a explicar muy, pero muy bien este tema. Quiero comentarles que el doctor Miguel Adorno Artaza, hacer un breve resumen de su extenso currículum. Él es médico internista, cardiólogo, recibido en Asunción, tuvo estudios especializados en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, fundador del grupo Cardioangio, pionero en la medicina privada del país en el estudio hemodinámico y tratamiento quirúrgico de las enfermedades cardíacas. También miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, obviamente, fundador y miembro de las Sociedades de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos y de la Sociedad de Ecografía, expresidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y de sus congresos nacionales en 2 oportunidades, miembro de la Academia de Medicina del Paraguay y actualmente jefe del Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Cardiología del Ministerio de Salud Pública. El doctor Miguel Adorno Artaza, cardiólogo, y es un placer, es un honor para nosotros poder recibirlo acá en el programa. El tema que vamos a hablar, arteriosclerosis. Y tenemos información, por favor, señor director. Es interesante saber que la arteriosclerosis tarda mucho tiempo en dar manifestaciones clínicas. Por eso es preciso detectarla precozmente antes de que las placas de ateroma se compliquen y produzcan un daño irreversible en algunos órganos. De esto vamos a hablar hoy y sobre todo, ¿cómo podemos evitar? ¿Hay manera de evitarlo? Y si ya lo tenemos, ¿cuál es el tratamiento? De esto hablaremos con nuestro invitado en el programa de hoy. Quiero agradecer a todas las marcas que están patrocinando y apoyando a nuestro programa y hacer el ejercicio de la gratitud que hacemos siempre, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por todas las cosas lindas que tenemos en la vida. Con esa actitud comenzamos este programa, con ganas de que te sirva y de que aprendamos entre todos. Hacemos un pequeño corte, recibo a mi invitado y enseguidita estamos ya hablando de arteriosclerosis con el doctor Miguel Adorno Artaza, cardiólogo. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Miguel Adorno Artaza, cardiólogo. Feliz de tenerlo acá después de tantos años. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lidy? Tanto tiempo. ¿Verdad? Estábamos diciendo, ¿hace cuánto fue la última vez que vino al programa? Creo que 10 años. Dios mío, no podemos dejar que pase tanto tiempo para la siguiente invitación. Espero. Bueno, Miguel, ¿cómo estás? Y cómo, bueno, de verdad muy, muy contenta de que estés en nuestro programa, de que nos brindes tu tiempo. Sabemos que sos una persona muy ocupada y sobre todo los conocimientos, porque eso es lo que queremos aprender aquí. Y el tema de hoy es arteriosclerosis. ¿Y cómo estamos en Paraguay con el tema arteriosclerosis? Hay mucha, la gente tiene ya desde muy joven o no. ¿Cómo está vos que sos cardiólogo y ves eso todos los días? Bueno, vamos a definir la arteriosclerosis, un proceso natural de envejecimiento. Esclerosis de las arterias.
y todos lo tenemos en mayor o menor grado. ¿Qué es esclerosis? Esclerosis es endurecimiento o fibrosis, la invasión por tejido fibroso más rígido de nuestras cañerías arteriales. O sea, se endurecen las arterias. Se van endureciendo las arterias, que es un proceso natural de la vida. Así como las rodillas se ponen más duras, hay mayor tejido fibroso más rígido, también las arterias sufren ese proceso. El problema no es el endurecimiento. El problema es lo que suele venir asociado, que es la formación del ateroma. El ateroma es la infiltración dentro de la pared del vaso de colesterol y otros lípidos que provocan una reacción inflamatoria y pueden incrementar esa fibrosis, aumentan la fibrosis, lo cual lleva a un estrechamiento de los vasos. Ahora, en sí la arteriosclerosis no es problema. El problema es que el ateroma, el lípido, cuando se pone la grasa, cuando se pone en contacto con la sangre por fisuras que suceden naturalmente en estos procesos que son plásticos y entran y salen moléculas en la pared del vaso, se provoca una reacción de coagulación y allí está el problema, la aterotrombosis. El coágulo, el trombo que se origina de esa sustancia irritativa que entra en contacto con los elementos de la sangre, provoca un coágulo y allí viene el accidente vascular, de donde sea vascular aquí. El cerebral, vascular trombótico, ¿verdad? O sea, o coronario, claro, el infarto o lo que fuera. Entonces tapona agudamente. Y ahí viene la trombosis, el coágulo tapona el calibre entero del vaso y ahí sobrevienen las consecuencias que son el infarto, infarto, que es la muerte del tejido que es alimentado por esa arteria. Sí. Por eso hay infarto en diferentes órganos del cuerpo y se dan en especial en el cerebro, en el corazón y en silencio en otros órganos abdominales que tengan circulación terminal, o sea, se van ramificando como las ramas de un árbol y no hay contacto de una rama con otra. Ya. Entonces se cierra una de ellas y No entonces todo sangre. el territorio está deprivado de circulación, de oxígeno y nutrientes y se daña y produce el infarto. Claro. Entonces, en agudo, cuando sucede en personas que han tenido una oclusión, una trancada arterial rápida que ha sucedido en el poco tiempo, entonces no hay tiempo que se conecten con las pequeñas, a través de pequeñas redes con el vaso vecino. Claro. Cuando la enfermedad fue instalándose y trancando muy lentamente un vaso, pueden las pequeñas terminales conectarse unas con otras y con el tiempo se hacen canales que comunican unos con otros. Entonces puede a veces inclusive trancarse y haber infarto silencioso, oclusión, una obstrucción completa de una arteria sin que el músculo haya infartado, porque estuvo suplido por una conexión arterial por el tejido vecino de mucho tiempo de evolución. Sí. Ahora, como digo, la arteriosclerosis es el endurecimiento genérico de las arterias. O sea, eso va a pasar y nos pasa a todos a medida que vamos cumpliendo años, ¿verdad? A todos nos eso pasa. Es normal, natural y esperado. Ahora, el problema es cuando esa arteriosclerosis es acelerada por procesos que suceden en las capas que tiene la arteria y que haya infiltración en especial de los lípidos que provocan una reacción. Las grasas, el colesterol, triglicéridos y otros, y hay varios tipos de grasas, provocan una irritación bajo la superficie, el endotelio se llama la superficie que recubre nuestros vasos y corazón, es un endotelio. Entonces penetra por debajo de la capa endotelial y por debajo de ella entonces se provocan reacciones químicas irritativas que el organismo quiere defenderse de esas grasas y se arranca un proceso inflamatorio donde las mismas células de defensa, los linfocitos, participan en ese proceso
y entonces generan una reacción en cadena y dependiendo de los niveles de las grasas en sangre y otros factores químicos, genéticos, etcétera, que pueda tener ese individuo, el proceso es más rápido o más lento. O sea, que el tema, la clave está en las grasas, porque la arteriosclerosis sí o sí las arterias se van a ir endureciendo con el tiempo, pero si mis arterias se endurecen con el tiempo, como debe ser, pero no hay grasa excedente que vaya a quedarse ahí, a trancar y todo eso, no hay problema. Así mismo, moriremos de muerte natural, Claro, llamémosle. sí. Nos vamos envejeciendo como con el desgaste que nos dan los años. Pero cuando hay un proceso inflamatorio y entonces el ateroma crece en forma desmedida y rápida. El ateroma es lo que se El pega. ateroma es el núcleo, vendría a ser un chichón, pero está bajo la superficie, no es como el sarro en la cañería. Claro. Está por debajo. Entonces provoca un abombamiento más o menos importante, muchas veces crece más para adentro, que hoy en día se detecta eso con los nuevos métodos como la tomografía computada y otros métodos, se detecta que crece más hacia por debajo que hacia la luz. Por eso muchas veces hay discordancias que una coronariografía, que el famoso cateterismo para ver cómo se distribuyen y ramifican las cosas, no revela gran lesión, pero sí puede tener ateromas por debajo de esa superficie. O sea que no está cerrando. No está cerrando porque el crecimiento es excéntrico. Claro, del hacia ateroma. afuera. Y tenemos una gran sorpresa y nos estrellamos con nuestros diagnósticos a veces. Respecto a lo que me estabas diciendo de la arteriosclerosis en nuestro país, es tremenda la cantidad, la patología de corazón y de vasos que hay en nuestro país. Estoy en el Instituto Nacional de Cardiología, es de reciente creación, que se hizo con el ministro Arbo, y que me fui contratado para ir allí a hacer docencia, para formar cardiólogos que no salgan afuera, ¿verdad? Con todos los medios que hay, ¿verdad? Qué bueno. Y fui, con ese objetivo fui allí al Instituto Nacional de Cardiología de reciente creación y estoy en contacto y estoy horrorizado de la enfermedad tan extendida que hay y como preguntabas de personas jóvenes que son acometidas por una enfermedad de esto en época productiva, que son padres jóvenes, trabajadores activos y que cuyo tratamiento, si viene facilitado por el Estado, no en forma completa, el tratamiento es sumamente costoso. Y pensando en cirugías o stent y esas cosas, lo multiplican sus costos. Y esto, vos estás horrorizado por la cantidad de gente que está con este problema en nuestro país y eso se debe a la mala alimentación, por eso que tenemos tanta grasa. La mala alimentación y que viene por comer grasa, pero más que nada en nuestros países está viniendo por comer hidratos de carbono, harinas y dulces. Las harinas refinadas. Resulta que hoy en día el alimento más barato procede del trigo. Eso es lo que pasa, claro. Hablábamos en otro programa que estamos hablando de nutrición y es difícil, o sea, uno si tiene un buen pasar económico, podés ir a un nutricionista y planificar y mucha verdura y mucha fruta y qué sé yo y todo eso. Podés consumir carne. Sí, pero con podés un solo consumir mínimo, carne con un... Sí, claro. Y 4 hijos. Rinde más, el fideo, la papa, la mandioca, la tortilla. Claro, o sea... Así mismo. Hay que ver. Y hoy en día se sabe que no es el comer grasa lo que nos está matando. Es más que acompañamos las grasas con las harinas refinadas. Ya. Y te consulto algo. La tortilla, básicamente. Claro, el y la pan, tortilla el que, pan, es, que es el pan, claro, que es el desayuno, que es la media mañana y que es la comida, porque es lo más fácil, lo más... Un pequeño detalle. Y es rica también, ¿verdad? Riquísimo. Un pequeño detalle. Sí. Hace 15, 20 años no se detectaba colesterol, el colesterol era bajísimo y las grasas y diabetes no existía en la población indígena de Chaco. Los cinturones periféricos
del norte acá, Mariano y compañía, Sí. donde hay asentamientos de la gente que ha bajado del Chaco, en este momento está llegando a tener tasas de diabetes casi como las de la ciudad. Y es por la alimentación. ¿Qué comían cuando estaban en el Chaco y qué comen acá? Y comían más tubérculos, posiblemente animales salvajes, que teóricamente tienen grasa, tienen una grasa quizás más densa, pero se movían más Claro. y no comían harina ni tenían acceso al azúcar. Claro. Y eso de se movían más, es cierto que si uno hace ejercicio, evita esas grasas. O sea, para la persona que tiene colesterol, se hace el análisis, tu colesterol está altísimo, el médico le dice, bueno, esta tiene que ser tu alimentación, pero tiene que hacer ejercicio. Para todo el mundo, el ejercicio es vital. Sí. Está entre los factores de riesgo modificables, así como sabemos que la presión, la diabetes, el colesterol son todos elementos. También el sedentarismo es un factor de riesgo. Claro. La gente que no mueve la cola y está sentada todo el día y no sale a caminar algún tipo de actividad Sí. como gimnasia o Algo. tiene más riesgo de enfermar. Y una persona delgada puede tener colesterol, arteriosclerosis y todo esto. Puede O sea, no tiene nada que ver lo que vemos de afuera. tenerlo. Generalmente no. Ah. Generalmente la persona delgada y que está en forma y se mantiene físicamente activa y que es Claro. esperable que Sí. tenga buenos niveles. Claro, Así como todo lo contrario. claro. Hay gente que genéticamente tiene Es el flaco. nivel muy bajo de sangre y es gorda. Sí. Es Claro. gorda y es muy gorda algunas veces. Bueno, por eso que es tan importante Es. el tema de hacernos los análisis y por eso ahora estamos entendiendo por qué nuestros médicos cuando ven el colesterol nos bajan la caña y dicen, no, basta ya, tenés que hacer algo. Y vos decís, ¿qué es lo que es tanto colesterol si me siento bien? Pero se está cerrando todo por dentro y puede ocurrir lo peor. Y hay una cuestión que yo hago hincapié. Siempre se lo persigue al tabaco Sí, como productor de cáncer. sí. De 100 enfermos por tabaco, 90 de ellos van a ser vasculares. O infartos, o hemorragias cerebrales, o infartos cardíacos, o oclusiones de las arterias de las piernas. Y un 10% o 20% harán enfermedades pulmonares serias. Claro. Y sobre todo, o cáncer. Sí. No digo que no sea un patógeno para el pulmón y las vías Claro. aéreas, pero causa mucho más daño Endurece las arterias. y más daño y mortalidad el tabaco a los cardiopatas. Qué increíble. Bueno, tenemos que hacer un corte, vamos a seguir hablando mucho todavía, hay que preguntarle a nuestro invitado un corte y volvemos. Muy bien, continuamos. Estamos charlando con el doctor Miguel Adorno Artaza, él es cardiólogo, nuestro tema arteriosclerosis. Y bueno, lo que aprendimos hasta el momento es que arteriosclerosis es un proceso normal de endurecimiento de las arterias Con los años. con los años. Ahora, el problemón es cuando nuestra alimentación es mala y tenemos grasas, y esas grasas entran, se infiltran también en las arterias, en el medio de las arterias, y ahí se arma el lío. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Eso es. Bueno, entonces, que hay que hacer ejercicio sí o sí, hay que moverse y hay que comer lo más sano posible. Ahora, ¿qué le decís vos, Miguel, cuando va donde estás, del Ministerio de Salud, en el Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Cardiología del Ministerio de Salud Pública, que decís que estás horrorizado por lo que ves? Gente que gana sueldo mínimo o menos de sueldo mínimo, y cómo va a modificar su comida, su alimentación, que debe ser modificada para que pueda salvarse. Bueno, resulta, hay que ser, en primer lugar, el sobrepeso que hay. Hay que insistir en el sentido que eso es lo que generalmente más nos engorda. Porque las harinas y azúcares se absorben rápidamente y uno vuelve a tener hambre pronto. Sí.
Pero respecto, digamos, de la modificación de los hábitos alimentarios, yo le digo, mire, usted puede comer la carne que quiera, siempre separe la gordura. Claro. Pero lo que está despreciado, y no sé por qué razón se ha potenciado, se ha desacelerado el consumo de las legumbres, porotos, lentejas. Sí, que son baratas. Y no son caras, ricas, por lo menos. claro, y sí. son sumamente saludables. Y no entiendo hasta ahora por qué no se hace una campaña nacional para el uso de la soja, que es lo más barato y la más nutritiva de todas. Sí. La soja es la que tiene más Y calorías. Nosotros que somos productores de soja, pero por favor. Por eso no se desperdicia ese grano valiosísimo mandando afuera y se piensa en cosas artificiales. Sí, cierto. Otros producen alimentos y nutrientes en base a nuestra soja en otros países. Y después nosotros compramos Y nosotros eso. le compramos enlatado. Más caro, sí. A mí eso es un asunto de que pienso que es un grave error que tenemos, que no se aprovecha la soja en la incorporación, para incorporar en la dieta diaria. Y vos que estás ahora en el Ministerio de Salud Pública, ¿por qué no hacemos una campaña de eso? Es interesante tomarlo ahí como una... Claro. Sí, es una cuestión. En este momento estamos tan sobrepasados de las Claro. urgencias No, obvio. de la enfermedad, Sí. que realmente lo urgente nos oculta lo importante, no nos da tiempo Eso. para lo importante. Tal cual nosotros vamos a hacer acá en el programa. Me Por lo parece, menos me parece una gotita de ayuda va a ser, ¿verdad? Un yo creo que granito de arena, como dicen. interesante la campaña. El Las consumo legumbres, que se de consuman más legumbres. Perfecto. Bueno, tenemos material preparado por el equipo de producción. Vamos a ver, por favor, el material, señor director. Tipos de arteriosclerosis. Aterosclerosis es la forma más frecuente de arteriosclerosis, caracterizada por un engrosamiento de la túnica íntima arterial con placas que contienen lípidos, grasas, principalmente el colesterol. Arteriosclerosis obliterante, una forma de arteriosclerosis específica de las arterias de las extremidades inferiores, frecuente en adultos mayores de 55 años. Esclerosis de Monckeberg, poco frecuente, vista especialmente en personas ancianas, afecta generalmente a las arterias de la glándula tiroides y del útero. Arteriosclerosis hialina o nefrosclerosis se refiere al engrosamiento de las paredes de las arterias por depósito de material hialino, visto generalmente en pacientes con patologías renales y diabéticos. Esclerosis de la vejez, en la que se observa naturalmente una remodelación de las grandes arterias a medida que aumenta la edad, caracterizada por rigidez arterial y que se asocia con hipertensión sistólica. Bueno, ¿qué te pareció este material? Importante saber que, como dije, que la arteriosclerosis tiene algunas variantes. Las que son de puro la pared nomás, la rigidez de pared, sí tienen en la edad de mayor, en la vejez, digamos, la tercera o cuarta edad, hacen que la presión se transmita en una cañería que no acomoda el volumen, entonces sube la presión interna. Entonces, los que tienen arterias duras suelen tener presión más alta, la sistólica, ¿verdad? Ahora, el problema más que nada de la arteriosclerosis es la enfermedad propia de la infiltración grasa de la pared. Sí. Ahora, ¿Qué como es dije, la aterosclerosis? la ateromatosis, el ateroma. Es una variedad, es decir, Sí. hablando que es la placa, el ateroma es la placa grasa, pero como dijimos, la placa grasa que se forma no solamente por consumir grasas, sino por los desequilibrios glucídicos, los azúcares. O sea, Por eso- grasa, azúcares y no hacer ejercicio. Y Eso tabaco. hay tabaco, o sea, todo lo que hacemos mal, Lo que hacemos mal después lo pagamos. matando nuestras arterias. Así mismo. Y Todos- estamos pagando por nuestra enfermedad. Estamos comprando nuestro... Cuando mismo. yo la gente que fuma le digo, estás comprando tu cáncer. Y vos justamente me hablabas de que no solamente eso, el tema de cáncer del cigarrillo, ¿verdad? Del tabaco, sino que endurece las arterias.
O sea que más la mala alimentación, porque todo el mundo ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo en la Sí, eso alimentación ya y la sabemos cantidad todo. y todo. Pero Sabemos. para darle un poco más de importancia a ese numerito que aparece cuando nos hacemos el análisis, donde habla del colesterol, ¿verdad? Y de lípidos y de glucosa y qué sé yo, todo. Sí, claro, no vamos a satanizar el azúcar, pero sí yo creo que tenemos que ponerla alejada y con una distancia significativa a los derivados de la harina blanca y a los de azúcares refinados. Y lo frito es también malo. Lo ¿O no frito, es tan así? es decir, lo frito, el aceite no tiene colesterol. La grasa sí. La grasa Claro. animal tiene colesterol. Sí. Todo lo que tiene, los productos provenientes de animales tienen colesterol. En mayor o menor medida. En todos los animales que caminan, corren o vuelan, Van a parar al tienen asador. más grasas saturadas, Ajá. que son las malas. Sí. En cambio, los pescados, los peces, tienen más grasas insaturadas. Inclusive los de agua fría. ¿Por qué se habla de los pescados de agua fría? Porque la grasa que se mantiene, si es muy densa, en el agua fría se pone duro. El aceite, un día de invierno, un aceite de Sí. motor, queda como una jalea. Sí, Y pues si es más baja de cero, se queda como, Sí. se endurece. sí. Los animales que están en el agua helada, en el agua muy fría, no se congelan. Entonces, Esa esas es la grasas buena. por eso son la bondad de las grasas de los pescados. Claro. El omega 3 y todo eso, Allí ¿verdad? tienen omega 3, son aceites insaturados, son grasas insaturadas. De ahí, lo de omega 3 es una característica química nomás Claro. de la cadena. Sí. Se habla de los omega 3 genéricamente, pero el omega 3 está también en el pasto, en el maní, en las legumbres. Y por el contrario, no está presente ese omega 3 en las grasas saturadas, en las grasas sólidas de los animales. Y lo que antes se creía que no comer lo animal nomás era bueno, entonces se inventó la margarina, la manteca de los pobres inicialmente. Sí. Pero Es se encontró mortal que eso. la margarina es el aceite más saturado. Si tenés ganas de comerte un pan con manteca, comelo. Pero no lo comas con margarina. O sea, la margarina malísima. Mala, Bueno, lo peor. lo peor. Lo peor. Ahora, evidentemente esa margarina y esos aceites, esas grasas saturadas están en nuestra alimentación cotidiana y tenemos que Sí. ser más inteligentes y revisar a veces las fórmulas. Claro. Porque ¿qué tienen las grasas hidrogenadas, como se llaman hoy en día? Aceites hidrogenados. Es un aceite, la margarina es un aceite que por un proceso químico se volvió duro y es untable. Y es mortal para nuestras arterias. Exactamente. Y entonces es un aceite que no se... Es una O sea, grasa entre que no se margarina y descompone. manteca. Sí, si querés darte el gusto. Claro. Evidentemente. Es Sí. mucho mejor comerte una tostada Sí. con manteca que con margarina. Perfecto. Y otra cosa. La margarina, las grasas, los aceites hidrogenados, le hacen margarinas, están presentes en toda la bollería. Hace que lo que se elabora con harina se mantenga crocante A la pucha. y no se descompone. Ni bollo, entonces tenemos que darle a la margarina ni a la Entonces, bollo. exacto, ahí está, por eso hay que cuidarse de esas cuestiones. Por eso que hay que saber lo crocante, lo más crocante y que se mantiene crocante más tiempo, Tiene más de estos grasas químicos saturadas artificiales. y nosotros comemos divinamente. Ay, Y después está el marketing también que te Que lo engaña, que disfraza. dice que tiene menos grasa o menos azúcar Sí. y vos pensás que es Diet. sano y no es así. Bueno, tenemos que ir al corte. Bueno, porque tenemos un montón de materiales todavía. Vamos al corte, volvemos enseguidita, seguimos hablando de arteriosclerosis.
Bueno, tenemos este bloque para hablar y tenemos un montón de materiales. Estamos con el doctor Miguel Adorno Artaza, cardiólogo. Vamos con este material, señor director, por favor, que habla de factores de riesgo modificables. Factores de riesgo modificables. Los principales factores de riesgo modificables son 4: la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, el tabaquismo y la diabetes mellitus. Existen otros factores como la edad avanzada, la herencia y el sexo, aunque tanto hombres como mujeres sufren aterosclerosis. ¿Está correcto eso? Está correcto, O sea, son los factores y como decíamos, la inactividad física también es un factor de riesgo. Que se puede modificar. Se puede modificar, es uno de los modificables. Claro. La edad, el sexo, eso ya no podemos cambiar, y la herencia. Sí. Pero todo lo demás es modificable. Más aún, se sabe cuanto más actividad física se mantenga a lo largo del tiempo, no solamente vamos a estar físicamente mejor. Mentalmente. Mentalmente el cerebro va a estar en su lugar. Qué importante. Así es. Bueno, tenemos otro material, señor director, que habla de tratamiento. Tratamiento. El tratamiento más habitual para esta dolencia es la toma de medicamentos que mejoren la circulación sanguínea, impidiendo así la formación de coágulos y favoreciendo que el corazón reciba el oxígeno y los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento, así como medicamentos que ayuden a reducir los niveles de colesterol en sangre. Solo en el caso de que las arterias coronarias estuviesen seriamente afectadas, sería necesaria la intervención quirúrgica. ¿Es así? Yo no pondría los medicamentos en primer lugar. Hoy en día, hoy ponemos en primer lugar cambios en las pautas de vida de uno. En modificar la dieta, suspender el tabaco, aumentar el nivel de ejercicio, y ver todas esas medidas que llamamos higiénicas o higiénico-dietéticas, sí, en qué grado modifican. Ahora, estoy totalmente de acuerdo que la alteración completa que se ha producido en la historia natural de la enfermedad últimamente con los medicamentos que alteran los niveles de colesterol, que sabemos que no es solamente un maquillaje en mejorar los números, sino que tiene acciones sobre la estabilización del endotelio. Entonces, aquellos lugares donde hay placas ateromatosas que se puedan romper, es como que da una mano de barniz más gruesa, impidiendo que se rompan. Eso gracias se sabe. a Dios estamos en esta época que están estos así medicamentos. Mismo, y es una cuestión que sabemos que puede provocar, hay estudios, pero con altas dosis de medicamentos que provocan regresión de placas. Y está demostrado por algunos estudios que se hacen por cateterismo y se meten pelitos, prácticamente se hace ecografías dentro de la coronaria. O sea que una cuestión del diámetro, un alambrito que se pone dentro, pero flexible, que mira dentro de la arteria el grosor de la placa y el ateroma. Y los pacientes tratados con altas dosis de un medicamento, se ha visto que el grosor de la placa retrocede al cabo. Maravilla es. Son tratamientos costosos. Claro. Pero también hay que ayudarle con el ejercicio, con la alimentación, con todos los cambios pero ese es el tratamiento. Hay tratamiento, eso es lo interesante. Hay tratamiento. Y ahora queremos ver, obviamente para no llegar al tratamiento, queremos saber cómo prevenirlo. Vamos. Prevención. En primer lugar, hay que llevar una vida sana, lo que significa seguir una dieta cardiovascular saludable, evitando las grasas saturadas y el exceso de calorías. Hacer ejercicio físico habitualmente. Eliminar el consumo de tabaco de manera total y definitiva. Procurar eliminar las situaciones estresantes de la vida cotidiana o
cuando no sea posible, vivirlas con una perspectiva positiva y mínimamente autolesiva. Las personas con hipertensión arterial y o hipercolesterolemia han de seguir tratamiento. También se debe llevar un buen control de la diabetes. En los casos en los que ya han surgido manifestaciones clínicas, el médico indicará el tratamiento para cada caso individualizado. Está correcto eso, amigo. Está correcto. Y una cosa que tenemos que controlarnos y ceñirnos el tratamiento de la hipertensión. Cuando no se puede modificar lo suficiente con la actividad física, cuidarnos en la dieta, bajando un poco de peso, disminuyendo la sal y la presión sigue alta, hay que tomar medicación. Y lo importante es que si el médico le dio medicina para la presión, señora, señor, manténgalo. No porque estoy nomás con la presión normal, dejarlo. Eso hace todo el mundo, la No, mayoría. me normalizo y dejo. Ya tengo presión No, normal no, y no toma. Absolutamente. No. Aunque tenga normal, no. sigue tomando. Justamente está normal gracias a la medicación. Suspende, puede quedar 2 o 3 días normal, quizás una semana, y después lentamente, y nos desgasta el corazón y las arterias, y después vienen las sorpresas, entre comillas, que no son tales. Es la crónica de algo anunciado. Porque no es algo que de un día para otro sucede, sino que ese es el problema de la arteriosclerosis. La enfermedad o el endurecimiento de las arterias es progresivo. No se producen síntomas hasta que hayan suficiente disminución del diámetro del tubo. Claro, Pero esa disminución, hoy sabemos que no es progresiva, se produce por escalones, de asaltos. Una arteria que tenía un pequeño bitoque nomás, lo que hablamos, la acumulación del material que no crece tanto hacia adentro, sino hacia afuera de la arteria, de repente tiene una pequeña hemorragia dentro de ese chichoncito de grasa y súbitamente crece. De 10% de reducción del calibre se va a 50 o se va a 100. Se cierra todo y ahí da el infarto. Muerte súbita. ¡Qué horror! Bueno, por eso es importante el tema de la prevención. Tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver esta pregunta, señor director, por favor. A ver, Manuel de San Lorenzo dice, ¿es reversible la arteriosclerosis, especialmente en sus primeras fases? Justamente de eso hablábamos, de la regresión con altas dosis de medicación y más las medidas de dieta y ejercicio y todo. Sí, si no hay placas calcificadas se puede revertir o por lo menos se puede detener la progresión. Y de lo que habíamos hablado, que con ese estudio anecdótico, el estudio se llamó Asteroid, que se hizo con el ultrasonido intracoronario, que se verificó que retrasaban el sonido. A la mitad de la gente se le dio tratamiento intenso, a la otra mitad se le dio tratamiento con angioplastia y compañía. ¿Qué pasó? Que a lo largo de todo el tiempo de seguimiento, aquellas personas que habían tenido el tratamiento agresivo con los reductores de colesterol, tenían la misma sobrevida que los que le hicieron angioplastia, que cirugía, que esto, que lo otro. Claro, entonces por eso... Entonces es efectiva. Evidentemente no, con todas las medidas colaterales. Claro. Una sola cosa no, es todo el conjunto. Claro, no es tomar el medicamento nada más y sigo comiendo y no hago ejercicio. Tengo que hacer todo. Bueno, tenemos otra consulta, vamos a ver por favor. Laura de San Bernardino dice, ¿cómo se procede con una mujer embarazada con hipertensión y antecedentes de arteriosclerosis en la familia? Complicado está eso. La hipertensión en el embarazo es una cosa sumamente peligrosa. Puede venir en una mujer que tiene antecedentes familiares o bien una mujer que no ha seguido las normas de cuidado del embarazo y que generalmente engordan rápidamente. Y el problema tiene mayor riesgo para la mujer y tiene mayor riesgo para el feto.
Y cuando la hipertensión es llamativa, tiene a veces la presión una cifra normal para una persona no embarazada, digamos, para la mujer no embarazada, en la mujer embarazada sí le hace mucho daño. O sea, prevención de la hipertensión y tratamiento precoz. Si la hipertensión no se controla, va a la preeclampsia. Sí. Y la preeclampsia es cuando se diagnostica, aparecen proteínas en la orina y es indicación de que esa mujer que tiene que ser sometida a una cesárea porque no se detiene ya esa hipertensión hasta que cesa el embarazo. Y es altamente mortal porque si no se trata a tiempo vienen convulsiones y pueden haber ahí sí más lesiones a la madre y al niño. Y si uno tiene, no digo mujer embarazada, cualquier persona, hombre o mujer, ya tenemos antecedentes familiares, personas de nuestra familia que tuvieron arteriosclerosis, ¿qué tenemos que hacer? ¿Somos grupo de riesgo o cómo? Sí, porque ahí hay un factor genético que es difícil de medir. Uno saca las probabilidades, Claro. Digamos, sabe las tasas que si hay más o menos o tales niveles se coinciden más. También la diabetes, cuando hay anormalidades del azúcar que se manifiestan inicialmente por triglicéridos un poco altos, más adelante salta la diabetes. Claro. Los triglicéridos un poco elevados son la manifestación de que no se está quemando bien el azúcar. Y el azúcar proviene de lo dulce, de lo endulzado, no lo que es dulce natural, no. Lo endulzado artificialmente. Lo dulce natural está aprobado. Aprobado. Ya. Lo dulce artificial es lo que nos Lo hace. dulce artificial y lo producido con harinas refinadas. Las harinas integrales son mucho mejores, pero no quiere decir que sean. El problema es que lo integral es de difícil, no es palatable. Es áspero, es rugoso. Sí. Entonces, ¿qué se hace? Se le agregan más componentes de harina blanca Al final. para hacerlo más. Sí. O sea, muchas veces lo integral no es tan integral. No es tan integral. Tenemos que Y aprender eso. paradojalmente, lo integral es más caro. Sí, El arroz integral, es más caro. el azúcar negra, Es más caro. Y es lo natural. No tiene todo el proceso que tuvo los otros que ¿por supuestamente qué? deberían ser. Porque es, no sé, pero ¿por qué? Y porque la verdad que no sé. No tiene sentido. Sí. De Sí. producción menor costo de producción. Bueno, ¿qué análisis uno se tiene que hacer? ¿Qué le recomendás así el chequeo? Ya que estamos hablando de esto, ¿verdad? Arteriosclerosis. Una persona dice, la pucha, hace mucho que no me hago, no me acuerdo, no sé. ¿Qué tipo de análisis para el primer paso para saber qué tal estamos? El azúcar, si hay antecedentes no, si no hubo anomalías nunca el azúcar, hay una cosa que se llama hemoglobina glicada, pero eso para control de los niveles elevados. Azúcar, lo llamado perfil lipídico, Sí. donde está el colesterol, triglicéridos y las variantes del colesterol. Y lógicamente siempre en una rutina entra la función del riñón y las enzimas hepáticas. Eso es el básico. Claro. Con eso ya tenemos detectable el 80-90% de las anomalías. Si una persona en ese análisis le sale todo perfecto, menos colesterol, el colesterol le sale alto, el colesterol malo, ¿verdad? ¿Eso ya quiere decir que está en proceso de tener este problema o no? No. El colesterol puede estar transitoriamente elevado en una temporada que uno estuvo más tensión, más estresado, estuvo comiendo mal. El estrés también es el tema, sube el colesterol. Sí, también. Ahora, no es muy medible el estrés crónico y cómo varía claro. eso, pero ciertamente tiene que ver el estrés. Y lógicamente está indicado modificarlo con la dieta y luego, en segundo lugar, a menos que sea extremadamente alto, uno no inicia medidas anticolesterol de entrada. Perfecto, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa y le vamos a pedir a nuestro invitado que nos haga un resumen o que nos diga qué le parece más importante, que no nos olvidemos. Volvemos ya.
Parte final de nuestro programa. 3 minutitos nada más nos quedan. Queremos agradecerle al doctor Miguel Adorno Artaza, cardiólogo, por la presencia. Gracias, Miguel. Te esperamos en un próximo programa, que no pasen tantos años hasta que puedas volver. Y en estos minutitos finales, algo que quieras decirle a nuestra audiencia que te parezca más importante de todo lo que estuvimos hablando. Y hoy sabemos que lo más importante es la prevención. Los recursos económicos de nuestro país no permiten dar abasto a toda la cantidad de enfermedad que tenemos. Entonces tenemos que concentrarnos en las campañas de prevención, que son las que los países más desarrollados han descubierto. Así como entonces de retorno a las fuentes de las cosas más naturales, menos elaboradas. Yo no digo volverse vegetariano o no. Yo creo que todo se puede hacer en su dosis. Ahora, evidentemente cuando uno lleva una dieta más estricta, mejor le va. Tiene que cuidarse. Ahora, no, también la vida es para tener algunos placeres, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, no tampoco anacoreta, no. Pero las comidas excesivamente grasientas y elaboradas, sobre todo con harinas refinadas, no son buenas. Entonces a las pastas, y sobre todo las pastas con salsas de verduras y combinadas con verduras, andan bien. No deberían combinarse tanto con carnes. Y la actividad diaria, fundamental. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. El cuerpo lo cuidamos en la medida que lo usamos. Si estamos sentados, el cuerpo al físico le va peor. Hay que hacer algo todos los días y es parte del amor a uno mismo y parte de una medicina también. Claro, por supuesto. Además, este cuerpito es el único que tenemos y nos va a acompañar hasta el último día. Más vale que queremos que funcione bien. Así mismo. Miguel, muchísimas gracias por la presencia y te esperamos en un próximo programa. Ok, gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.